Buenas tardes, mi nombre es Cindy Dayana Forero Ortega. Aquí muestro mi documento de identidad. Soy estudiante del curso de Física Electrónica y mi grupo es el 10414-202. Hoy voy a explicar unos conceptos sobre la tarea 2 de Introducción a Dispositivos Semiconductores. Primero tenemos el periodo, la frecuencia, la fase y la amplitud de una señal CA. Entonces, el periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de la onda a partir de un punto de referencia de la señal senoidal. Y la unidad de medida del periodo se representa con la letra T y es en segundos, lo que nos puede decir la fórmula que T es igual a 1 sobre la frecuencia. La frecuencia se puede calcular como el inverso del periodo e indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. La unidad de medida de la frecuencia son Hz y con los Hz se miden los ciclos por segundo de la forma de onda. La fórmula para la frecuencia es frecuencia igual a 1 sobre el tiempo. Tenemos la fase. ¿Qué es la fase? Es el valor que representa un ángulo inicial de la señal y se mide en radianes o grados. Y en el siguiente ejemplo se muestra que la segunda gráfica tiene un desfase de 90 grados hacia la derecha, como podemos observar. La amplitud. La amplitud de una señal se define como el valor de tensión instantáneo o el valor pico a pico. Es decir, es la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de 0 voltios. O también entre pico positivo y pico negativo si la onda es de corriente alterna. La amplitud es el máximo nivel de alejamiento de la curva respecto al eje X, como se puede mostrar en las imágenes. La gráfica A tiene mayor amplitud que la B y que la C. Podemos tener un ejemplo. En la casa este tipo de señales se pueden encontrar en las instalaciones eléctricas, de los conectores de corriente eléctrica. Como se puede analizar, estas señales son las que representan la corriente y al voltaje en alterna. Y se caracterizan por variar en el tiempo. Tienen una amplitud, un periodo, un desfasamiento, así como una frecuencia. Aquí tenemos algunos elementos y sus significados. El IT indica que es una función de corriente que varía en el tiempo, la amplitud máxima de la corriente. El seno indica que es una forma de onda senoidal. Omega, la T, la variable del tiempo, y el ángulo que representa el ángulo de desfasamiento. También tenemos el valor medio eficaz o RMS. El valor medio se llama al valor medio de una tensión o una corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión, medidos en un cierto intervalo de tiempo en una corriente alterna sinusoidal. El valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. El valor medio es igual a 0. Como podemos observar en esta gráfica. En cambio, durante medio periodo el valor medio es igual a 2 veces el valor medio sobre pi, siendo b sub 0 el valor máximo. El valor eficaz se llama el valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna. Al aplicarle sobre una misma resistencia, es decir, se conoce como valor máximo de una corriente alterna, que se representa como I. Se aplica esta sobre una resistencia y se mide con la potencia producida sobre ella. A continuación se busca un valor de corriente continua que produzca la misma potencia sobre esa misma resistencia. A este último valor se llama el valor eficaz de la primera corriente, que es la alterna. Para una señal sinusoidal, el valor eficaz de la tensión valor eficaz es igual al valor máximo sobre la raíz de 2. Y del mismo modo para la corriente eficaz es igual a la corriente máxima sobre la raíz de 2. Y la potencia eficaz resultará de esta fórmula. Es decir, que es la mitad de la potencia máxima o la potencia del pico. La tensión o la potencia eficaz se nombra muchas veces por las letras RMS, o sea, es decir, 10 VRMS o 15 WRMS, que significan 10 voltios eficaces o 15 voltios eficaces respectivamente. Aquí tenemos una tabla donde T es el periodo y F de T representa la señal, ya sea la corriente o el voltaje. En la siguiente tabla este es el valor medio y valor eficaz para alguna de las señales más comunes. Tenemos la señal de C, la señal seno sobre un nivel de C, que es la forma general, la señal seno con rectificación de onda completa y la señal seno con rectificación de onda media. Aquí tenemos una función definida en un periodo del tiempo y el valor medio y el valor eficaz, las fórmulas para hallar estos valores.
Tenemos la zona Zener de un diodo, que un diodo Zener también es conocido como un diodo de ruptura. Es un dispositivo semiconductor de silicio que permite que la corriente fluya no solo en dirección directa, como un típico diodo de silicio o germanio, sino también en dirección inversa si la tensión es mayor que la tensión de ruptura. Tensión Zener. Se llama así por Clarence Melvin Zener, que es el descubridor de esta propiedad eléctrica. Aquí podemos ver la gráfica que nos representa el diodo Zener. Por ejemplo, tenemos un sistema que tiene una carga variable o una resistencia. Es posible que el voltaje supere el del Zener. Tomamos, por ejemplo, una resistencia en serie de 1 kilo ohm, un voltaje de entrada de 12 voltios, el voltaje máximo del Zener es de 5 voltios y la carga varía de 500 ohm a 10 kilo ohms. Entonces consideramos la salida si el diodo Zener no estuviera puesto, ¿qué sería? Como se observa en la siguiente fórmula. Tenemos también la corriente de fuga inversa, que es la tensión aplicada externamente al diodo, es del mismo signo que la barrera de la potencia interna, que se dice que el diodo está polarizado inversamente. El terminal positivo de la pila atrae a los electrones del material N apartándolos de la unión, mientras que el negativo atrae las cargas positivas del material P, apartándolos también de la unión. Se crea por tanto en la unión una ausencia de carga, formándose una corriente que recibe el nombre de corriente inversa o de saturación, o la corriente de fuga, que su valor es prácticamente despreciable, pues es del orden de nanoamperios. El ancho de la capa agotada aumenta al polarizar la unión en el sentido inverso. Tenemos esta gráfica, que tenemos la zona P, los iones negativos que se han recuperado, sus huecos, la región agotada, la barrera interna del potencial, los iones positivos que han recuperado sus electrones y la zona N. Ahora tenemos la pregunta problematizadora. ¿Qué diferencia entre un semiconductor tipo P y un tipo N y cómo se fabrican estos? Los semiconductores del tipo P y del tipo N son semiconductores extrínsecos. El semiconductor se puede clasificar en base a su dopaje, como intrínseco y extrínseco, según la relación de pureza de sí mismo. Las diferencias generales del semiconductor P son elementos del grupo 3. El semiconductor de tipo P normalmente se forman agregando impurezas trivalentes. Debido a la concentración de agujeros es alta, el semiconductor llevará una carga preferentemente. Tendremos que el movimiento del portador de carga mayoritario será de alto potencial a bajo potencial y se denominan aceptadores debido a la formación de agujeros en este semiconductor. La conductividad que posee los de tipo P se verá por la presencia que tienen los portadores de carga mayoritarios debido a sus agujeros. En el proceso de dopaje, cuando se le agrega la impureza, como resultado se obtendrán huecos, que son espacios sin electrones, y se nombrarán como átomos aceptores. Aquí se tiene que los portadores de cargas mayoristas son los huecos y que los portadores de cargas minoritas son los electrones. La densidad que poseen los huecos será mucho mayor a la densidad de los electrones. El nivel de concentración en los portadores de carga mayoritario será superior, y en el caso de los tipo P encontramos que el nivel de energía del aceptor está muy cerca de la banda de valencia y ausente de la banda de conducción. Las diferencias generales del semiconductor tipo N son elementos del grupo 5. El semiconductor de tipo N normalmente se forma agregando impurezas pentavalentes. Debido a su concentración de electrones, este semiconductor llevará una carga preferentemente negativa. Tendremos que el movimiento del portador de carga mayoritaria será de bajo potencial a alto potencial. Se denominan aceptores debido a la formación de electrones. La conductividad de este se debe a la presencia que tienen los portadores de carga mayoritarios. Y en el proceso de dopaje se le agrega la impureza. Se tienen cargas mayoristas, que son los electrones, y portadores de cargas minoristas, que son los huecos. Tenemos que el nivel de Fermi de los semiconductores N se encuentra entre el nivel de energía del donante y con la banda de conducción. La densidad que poseen estos electrones será mucho mayor que la densidad que poseen los huecos. El nivel de concentración en los portadores de carga mayoritaria es superior. Y en este caso se encuentra que el nivel de energía del donante está muy cerca de la banda de conducción y ausente de la banda de valencia. Como podemos analizar entre los dos conductores, son totalmente opuestos el uno al otro en sus condiciones. ¿Cómo se fabrica? Para la elaboración del material semiconductor de tipo P se realiza agregando los elementos del grupo 3 de la tabla periódica. Y para la elaboración del material semiconductor del tipo N se logran agregando los elementos del grupo 5 de la tabla periódica. Aquí tenemos unas imágenes que nos representan los semiconductores, cuando se le agregan impurezas al material.
Con este grupo se crean los semiconductores del tipo P y con este grupo se crean los semiconductores del tipo N. Estas son las referencias bibliográficas para la realización de este trabajo. Muchas gracias.